Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Agroemprende. Mi nombre es Violeta Meyali, soy tu host y el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la bióloga Adriana Luna Díaz de la empresa Tierra de Monte, que se dedica a producir productos biológicos para incrementar la productividad de cultivos, regenerar ecosistemas y proteger la biodiversidad. Buenos días, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ti, Violeta. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muy contenta y muy honrada de sumarme a tu grupo de entrevistas y pues muy agradecida por el espacio. Platíquenos un poco más para los que no la conocen. ¿Quién es Adriana Luna? Claro que sí. Mira, creo que siempre he empezado a definirme como bióloga, porque para mí mi carrera fue ese lugar y ese espacio que me permitió pues entender un mundo que pues que me encantaba. Mi familia viene de campo y para mí la naturaleza siempre fue algo muy cercano, algo muy vívido, y siempre quise pues entenderla mejor para ver cómo podía yo contribuir a pues protegerla, a mejorarla, a sanarla. Y entonces, pues la biología me dio eso también. Bueno, pues obviamente dentro de eso, pues soy una científica. Soy madre, soy, como te decía, descendiente, hija de, pues, mujeres, hombres, campesinos, trabajadores, muy orgullosa de raíces zapotecas, y también soy emprendedora. Bueno, muchas gracias por compartir un poco de usted. Platíquenos qué es Tierra de Monte. Tierra de Monte la pensamos, la imaginamos como una plataforma de innovación. Es un lugar donde confluyen conocimientos de, pues obviamente, ¿no? Los productores, las productoras, las personas que están en la cadena de valor agrícola, como asesores, académicos, distribuidores, y pues la parte que nosotros proveemos, que es la parte técnica, conocimiento en microbiología. Entonces, el agro es, pues, como tú sabes, una actividad muy compleja. Tiene componentes económicos, sociales, políticos y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte técnica, y nadie tiene todas las respuestas. Entonces se necesita un lugar donde puedan encontrarse las personas y puedan conversar para encontrar las soluciones necesarias al contexto de cada uno de los productores con los que trabajamos, porque también esa es otra. La agricultura pues se desarrolla en climas diferentes, con cultivos distintos, con alturas distintas, humedades distintas. Entonces, cada productor es experto en su tierra. Entonces es traer esta conversación, estas soluciones, algo que les funcione. Entonces, eso es como yo la definiría, ya como de manera muy aterrizada, de manera muy tangible. Lo que hacemos es que esas soluciones se transforman en dos ejes. Una es la parte de insumos biológicos. Son productos que atienden las diferentes necesidades de los cultivos, ¿no? Como control de plagas, enfermedades, todo basado en hongos y bacterias benéficos, nutrientes, que le proveen a la planta con pues aquello que necesita, ¿no? Bioestimulantes. Y por otro lado, un servicio de asistencia técnica, de asesoría agronómica, que precisamente toma el conocimiento que te comentaba para que lo que el productor está viviendo pues pueda encontrar solución de acuerdo a su contexto. En su contexto muy específico. Ujú. Estamos hablando de que la empresa tiene o va para 9 años, ¿correcto? Es correcto, ya cumplimos 9 años. Hay muchísimas felicidades. ¿Cuál Gracias, en mayo. fue la razón por la que empezó Tierra de Monte hace 9 años? ¿Cómo es que surge esta idea? Mira, surge con base en una necesidad y en un dolor muy personal. Como contexto, eh, como te comentaba, pues yo vengo de una familia que, bueno, tiene sus raíces en el campo. Me tocó ver, pues, la parte bonita de cuando
no sé, ahorita en México está lloviendo después de una sequía prolongada, ¿no? Entonces, el momento en el que pues toda la vida regresa y donde todo se pone verde, donde todo el mundo está feliz y te juntas abajo de los árboles a comer con la familia, esa parte me tocó, pero también me tocó ver ese proceso por el cual pues se fueron desertificando las tierras de mi familia, se fueron secando los pozos, fueron migrando diferentes miembros de nuestra familia y pues de pronto para mí y para nosotros en general, ¿no? Era como muy directa y muy tangible la relación entre una agricultura sana que genera bienestar y felicidad y arraigo y una agricultura que empobrece y que finalmente termina como desgarrando el tejido social, termina desgarrando las familias. Entonces, em, yo por eso justamente estudié biología y por eso me interesé tanto en la restauración. En ese momento no existía la palabra regeneración, la restauración ecológica para que la tierra pudiera volver a proveernos pues con ese bienestar y esa felicidad. Entonces, con esta idea en mente, pues fui desarrollándome en diferentes ámbitos, remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, mucho trabajo con comunidades urbanas, suburbanas, y luego, eh, cuando me parece que es uno de los puntos principales en la creación de Tierra de Monte, es cuando en Sinaloa, en ese momento vivíamos en Culiacán, Sinaloa es un estado que está en la parte noroeste del país, y en ese momento era probablemente el principal hub agrícola de México. Ahorita ya está un poco más distribuido por el Bajío, por Jalisco, por Michoacán, pero en ese momento cerca de, si mal no recuerdo, el 70% de todos los alimentos en fresco que se producían en el país se producían ahí, en Sinaloa. Entonces, esta como coexistencia de la agricultura intensiva, de gran tamaño, de gran capital, em, pues estaba puerta con puerta con una agricultura familiar, de pequeñas extensiones, de muchas comunidades, por ejemplo, indígenas, de comunidades que vivían en áreas naturales protegidas, y de pronto se podía observar como una gran disparidad entre el capital y los recursos que tenían pues estos grandes productores respecto a lo que tenían los pequeños productores, la facilidad que tenían para acceder a nuevas tecnologías, por ejemplo, o en caso de algún desastre ambiental, ¿no? De pronto una helada, hubo una helada en 2011 muy importante que devastó una enorme proporción de lo que en ese momento estaba sembrado, y los grandes capitales pues tenían cómo responder y simplemente pues se sacudieron el polvo, le subieron el precio a los jitomates y siguieron adelante con su operación, mientras que los pequeños productores pues se encontraban en una situación en la que pues muchos tuvieron que dejar su tierra. En ese momento vivíamos en el país, en ese lugar del país, una situación de mucha violencia. Esto fue en 2011, 2010, 2011. Y cuando ocurre esta situación, pues toda esa violencia ocasionada también por la pobreza, por la desesperación, pues se ve exacerbada. En ese mismo contexto nació mi niña, que ella era alérgica a diferentes cosas, pero particularmente los pesticidas era algo que le hacía mucho daño. No nos enteramos sino hasta poco tiempo después, como a los 2, 3 meses de que nació. Y pues nos tuvimos que mudar para alejarnos de esta situación tanto de violencia como de falta de oportunidades, como de pues el contacto con estas sustancias que le hacían daño. Em, Obviamente cuando uno sale de una región, cuando uno sale de su lugar de origen, y definitivamente es algo que, o sea, yo sé que salimos de esa ciudad de una forma muy privilegiada. No me imagino las personas desplazadas, ¿no? Que salen sin nada y que tienen que cruzar fronteras. Nosotros tuvimos que desplazarnos y aún en esa situación tan privilegiada, pues fue muy difícil, porque fue empezar de cero, encontrar una nueva fuente en pueblo. En ese momento yo no podía salir de casa porque no podía dejar a mi niña en ninguna guardería porque todo le hacía daño, no podía venir nadie a cuidarla porque ella era como muy, muy sensible. Entonces,
como en como en ese momento, en ese periodo, uno hace mucho trabajo de reflexión y obviamente primero te enojas y dices, ¿por qué yo? Y después empiezas con un poco más de trabajo crítico, empiezas a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Esto es lo que yo estoy pasando, pero hay muchas familias que están pasando por esto. Y la raíz de todo, pues, está en un sistema alimentario que está roto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues con lo que yo puedo contribuir. Primero, pues para aliviar obviamente la necesidad inmediata que tiene, en este caso, mi niña, pero pues en general, pues todas las necesidades que tenemos como consumidores a comer un alimento que no te haga daño, la necesidad que tienen los productores a tener acceso a herramientas que les permitan sembrar comida que no haga daño y que en el camino de sembrarlo no se lastimen a sí mismos, ya sea en su salud o en su economía, y también que no lastimemos a la tierra, sino al contrario. Es absurdo como la agricultura, que es la acción de sembrar, está deforestando. Es la acción de propagar máquinas de fotosíntesis, está generando más gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo poder contribuir a que eso se pueda revertir? Y entonces, como en todas estas reflexiones, al final a lo que llegué en ese momento muy específico fue en tomar este conocimiento y esta experiencia que yo tenía de la remediación de suelos, de la restauración ecológica y sembrar en mi jardín porque no me alcanzaba para la comida orgánica, porque la comida orgánica es cara, todavía es muy cara, por ese entonces era impagable. En ese entonces tenía que trasladarme a la Ciudad de México a tiendas especializadas donde un jitomate me costaba 60 pesos. Entonces, em, para poder cubrir las necesidades alimentarias conforme fue creciendo la niña, pues tuve que sembrar cosas en la casa tuya, en el jardín, y poco a poco ir pues refinando y sofisticando eso, porque bueno, la niña crecía, comía más, ¿no? Entonces necesitaba que fuera más productivo. El driver que nos llevó a nosotros a hacer tierra de monte es que la agricultura orgánica tiene que ser la nueva convencional, la agricultura regenerativa tiene que ser la nueva convencional, porque es un crimen y es un atentado a los derechos humanos que el hecho de nacer en una familia o en otra decida si vas a comer con veneno o no. Lo orgánico no puede ser un lujo y puede, no debería haber un sobreprecio por ello. Lo hay porque sí es más difícil, lo hay porque sí hay más obstáculos para los productores, pero entonces nuestro pensamiento fue generemos una herramienta que rompa esas barreras, generemos una herramienta que haga que es lo más fácil, lo más rentable y lo más eficiente para un productor sea sembrar de esta manera. Y bueno, los microorganismos obviamente son como la herramienta más poderosa para hacer eso. Entonces, pues con digamos, en este contexto nacieron el primer producto. Ese primer producto lo ofrecí en el contexto de una clase en una maestría que estaba haciendo en el que me dieron una beca para justo desarrollar un modelo de negocios para comercializar esto. Y este producto lo probaron, lo probó un aliado que afortunadamente todavía está con nosotros, todavía trabaja con nosotros. Y con ello pues empezamos a hacer diferentes pruebas y fuimos expandiendo tanto nuestro conocimiento ya propiamente del mercado, porque pues yo conocía la parte como desde una pequeña familia con alguna superficie, pero el sistema agrícola, el sistema comercial económico agrícola es súper complejo. Entonces, ya con este aliado pudimos ir empezando a conocer eso, regulaciones, requerimientos, cosas tan básicas como boquillas, ¿no? Yo soy bióloga, no soy agrónoma, entonces eso era algo que realmente no tenía yo tan cercano. Y de pronto pues me decían, oye, es que ya me tapó las boquillas otra vez, ¿no? Entonces, como ese aprendizaje de la mano con el usuario para poder desarrollar el producto que precisamente le funcionara, se hizo esos primeros años y bueno, pues enos aquí, 9 años después. O sea que las primeras pruebas y como generación de productos fue en su casa, a prueba y error, viendo qué le funcionaba para su propio cultivo. Así es. Y después fue cuando decidió entrar a la maestría o ya estaba estudiando en ese momento. No,
no, por ese momento, como te comentaba, la niña, entonces era una bebé, tenía, no sé, 8 o 9 meses, era muy, muy sensible. Entonces, no podíamos salir de la casa, literalmente. No podíamos estar cerca de, pues básicamente nada que estuviera cercanamente parecía un alergeno, soya, lácteos. Pues en México hay agricultura en cada pedacito y en cada rincón. En las ciudades incluso hay lugares donde, pues, o sea, la gente tiene su pequeña siembra y ahí tira pesticidas y ahí tira agroquímicos. Entonces, para mi niña eso era altamente riesgoso, me la mandaba al hospital de manera inmediata. Entonces, pues optamos por pues encerrarnos durante pues prácticamente un año y durante ese tiempo, pues buscaba, ¿no? Yo la forma de poder apoyar con el ingreso familiar, porque pues en ese momento el papá de mi hija, mi esposo, que es mi socio también, es socio de Tierra de Monte, pues hacía lo que podía, pero pues entre hospitales y los gastos, te digo, la comida orgánica era muy, muy cara. Entonces, pues poco a poco el jardín se fue quedando insuficiente y dentro de como la búsqueda de estas soluciones, empecé a ver opciones de maestrías en administración de empresas, porque me di cuenta que yo no iba a poder trabajar, por lo menos no en ese periodo, yo no iba a poder trabajar fuera, yo no iba, o sea, y no con lo que yo sabía hacer. O sea, yo sé trabajar en un laboratorio, yo sé hacer pues no sé, estudios de impacto ambiental, digo, ahorita ya sé agronomía, en ese momento no sabía, em, pero todo era como muy, o sea, era necesariamente presencial en algún lado. Obviamente el home office no, o sea, no existía hace 13 años, o si existía, existía de manera muy localizada. Entonces, pues me di cuenta que yo tenía que generar mi propio negocio, mi propia fuente de ingreso y para aprender y para descubrir el qué y el cómo es que pues tomé esta maestría. Es una maestría especializada en administración de empresas socioambientales, porque yo tenía muy claro que no quería contribuir a como generar mayor impacto ambiental, que yo lo que quería dedicarme era a sanar la tierra y que en mi percepción de los negocios en ese momento la generación de dinero, la generación, o sea, el emprendimiento todavía no sonaba tanto, pero sí la construcción de negocios necesariamente implicaba una huella ambiental negativa. Esa era la idea que yo tenía en ese entonces. Yo era muy radical, era una bióloga muy radical, pero a través de esta maestría que tuve, pude ver las grandes ventajas y el gran potencial que tienen los negocios como una fuerza regeneradora del planeta. La universidad se llama Universidad del Medio Ambiente, está en el Estado de México, aquí en mi país, y su enfoque es precisamente poder aprovechar la fuerza de pues, los actores económicos, alinear incentivos para hacer cosas buenas. Y eso pues me hizo total sentido. Apliqué y bueno, les expliqué mi situación y me becaron para que pudiera cursarla y fue una parte y la otra parte pues mis papás me apoyaron y bueno, pues con eso ya construí el modelo de negocios que después sería Tierra de Monte. Estamos hablando de que desde que usted estudió biología ya tenía, obviamente ya quería apoyar con la parte de ambiental, que fue por lo que se decidió por biología, pero nunca decidió o nunca tenía planes de hacer un negocio hasta que se vio con la necesidad. Así es. O sea, al contrario, yo era absolutamente reacia a pues participar de la iniciativa privada. Me dediqué mucho tiempo a la academia, me dediqué mucho tiempo a la investigación, a la docencia, estuve también trabajando en gobierno. Sí trabajé en la iniciativa privada, en precisamente remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, pero era algo que era ya totalmente correctivo y eran servicios que en ese momento se daban hacia, por ejemplo, desastres ambientales hechos por empresas. Y para mí era como, o sea, sí está bien, hay que remediar las
como los estropicios que uno hace, es una responsabilidad moral y legal. Sin embargo, como que lo que siempre me faltaba era la parte de ¿por qué no hacemos algo que sea bueno de inicio? ¿Por qué no podemos construir algo que no solamente se dedique a remediar, sino que reconstruya desde un inicio? Y eso era algo que en ese momento no veía en la iniciativa privada, que ahorita totalmente veo. Ahora que soy parte del ecosistema y también el ecosistema ha evolucionado mucho y ha crecido mucho al respecto en México, pero en el mundo, en Latinoamérica, es súper emocionante cuando tengo oportunidad de platicar con otros colegas de Latinoamérica. Está ese potencial y se está aprovechando. Claro, ha habido mucho avance en los últimos años, aunque todavía obviamente hay espacio para más avance, ¿no? Claro, sí, no, en el gran panorama seguimos siendo una minúscula proporción de las empresas. em, Pero bueno, creo que es importante que hagamos este ejercicio de convertirnos en casos de éxito, de convertirnos en promotores y en un caso de evidencia de que se puede hacer negocio haciendo el bien y de que ya estamos en un momento en el que no hay opción. Estamos en un momento en el que toda la sociedad, todos los actores económicos tenemos que entender que ya no se va a tratar acerca de ser más eficiente, ya no se va a tratar acerca de ser, digamos, más competitivo, sino que el mundo se nos está cayendo entre las manos. Entonces tenemos que hacer esto si queremos, pues simplemente seguir, pues, viviendo en la sociedad como la conocemos. Pero para eso tenemos que tener estos casos, estas metodologías, estas evidencias y tenemos que tener también los mecanismos para comunicarlo, como lo que tú haces. Efectivamente, porque si tienen casos de éxito, pero la gente no se entera, obviamente seguimos teniendo esta idea de que el orgánico es muy complicado, no te da, o solo tienes que tener un mercado muy selecto que te pague por ello. Pero como Exacto, usted dice, pues se tiene que empezar a hacer un poco más disponible para la población. exacto. ¿Cómo ha evolucionado Tierra de Monte desde que la fundó hasta ahora? Dice que usted ya la fundó como con cierto modelo de negocio. ¿Sigue siendo el mismo que usted como que pensó hace algunos años o se ha ido transformando a través del tiempo? El modelo de negocio es el mismo. Las personas y organizaciones con las que trabajamos se han ido diversificándose. El modelo de negocio es un modelo en red. Algo que nos dimos cuenta, y era bastante obvio, pero nos dimos cuenta de manera muy rápida, es que si yo no podía salir a trabajar porque tenía que estar con mi hija, menos iba a poder ir a visitar parcela por parcela, enseñando el producto. Entonces, pero eso ya fue como un 20 que me cayó ya con el producto en la mano. Entonces, em, la respuesta vino precisamente de este aliado que te comento, en el que él se dedica a la distribución y a la asesoría agronómica. Entonces, el primer contacto que hicimos fue a través de un proyecto que esta persona tenía en la parte, o sea, en ese momento nosotros ya vivíamos en el centro del país, esta persona estaba en Sonora, que es la punta norte del país, y él estaba haciendo una asesoría a una plantación de uva de mesa. Entonces, él tenía un reto de nemátodos en suelo, donde pues prácticamente ya habían dado por siniestrada la parcela y pues estaba probando pues para siguientes experiencias algo que le funcionara. Entonces, cuando lo contactamos, le damos esta opción, la prueba le funciona y bueno, pues así empezó todo esto. O sea, con él, digamos, esta colaboración comenzó y él empezó ya a pedirnos de manera, pues, recurrente producto. Mientras tanto, por mi parte, pues, yo buscaba la manera de, pues,
poder buscar mercado y poder encontrar clientes. Pero digo, teníamos dos grandes obstáculos. Uno, que pues eso, ¿no? O sea, prácticamente mi movilidad era mínima, y la de mi socio pues era un poco más, pero tampoco conocíamos tanto la región porque pues prácticamente acabamos de llegar, no llevábamos ni un año viviendo en Querétaro. Entonces, lo que nosotros conocíamos que era Sinaloa, pues nos quedaba muy, muy lejos, y de pronto pues salir a carretera era pues complicado porque no teníamos ni para la gasolina, básicamente. Entonces, esa es una. Y la otra es que soy pésima vendedora. O sea, pero mal, 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 mal. Entonces, esos primeros meses sí fueron muy estresantes porque realmente no encontrábamos la manera efectiva para poder pues, empezar a tener una actividad un poco más estable. Pero esta persona pues seguía pidiendo, entonces él era el que en ese momento pues nos estaba generando el flujo. Y en un momento, pues como de esos que, ya sabes, te estás bañando, estás haciendo el café y de repente se te ocurre o sea, pero qué afán de batallar si existen ya estas figuras que son los asesores, que son los distribuidores o distribuidoras, asesoras, que ya están en el campo, que conocen perfectamente el territorio, que están buscando opciones que puedan darles a ellos un valor agregado, un diferenciador, que puedan ellos acceder a cierta capacitación, que generalmente no tienen la biología y la agronomía prácticamente no se hablan, lo cual es como bastante absurdo, es algo que hemos visto durante estos últimos años. Entonces, pues podemos, en lugar de estar cada quien buscando y picando piedra en mercados por su parte, pues tener una conversación y generar una alianza en la que pongamos nuestras fortalezas. Y entonces, nuestras fortalezas era toda la parte del conocimiento microbiológico, el conocimiento del suelo, el conocimiento de los mecanismos bioquímicos de la planta, la interacción con la microbiota, etcétera, etcétera. Y en este caso, esta persona pues tenía el conocimiento, como te comentaba, de la región. Él es agrónomo, él ya tiene una cartera de clientes con una serie de obstáculos y de retos a las que la agricultura convencional ya no le estaba dando respuesta. Entonces, lo que hicimos fue, pues vamos a buscar a más como él. Y él, de hecho, comenzó a, pues, un poco a difundir el mensaje del producto, y nos empezaron a llegar personas que estaban interesadas en distribuir. Entonces, desarrollamos un modelo al que, pues sí, es un modelo en red, donde más que desarrollar relaciones comerciales, construimos alianzas de largo plazo con agentes locales. Trabajamos únicamente con personas que tienen skin in the game, con gente local que no solamente conoce las necesidades del productor, sino que tiene una relación de largo plazo con él. Es una persona que si se contamina el manto acuífero porque tiraron algo que está prohibido de etiqueta roja, sus hijos van a tomar agua de ese manto acuífero. Entonces es alguien que tiene absolutamente todos los incentivos para que las cosas se hagan así. Y entonces sí, empezar a sanar, porque no solamente pues va construyendo su modelo de negocio, no solamente va construyendo su propia fuente de ingreso, sino que también está reconstruyendo su hábitat y el hábitat de su familia. Entonces, ese fue como el primer acercamiento. Tenemos un número de aliados y asociados en todo el país actualmente, en México, en las principales regiones agrícolas. Y lo que después vimos, que eso ya es algo relativamente reciente, a partir de, pues un poquito después de la pandemia, es que hay otros, lo que le llamamos multiplicadores. Para nosotros, los aliados, los asociados son multiplicadores. Pero hay otros tipos de multiplicadores. Están las organizaciones no gubernamentales que se dedican a capacitar y hacer programas de desarrollo humano con comunidades en situación de vulnerabilidad, o que apoyan con la parte de la comercialización, por ejemplo, a diferentes mercados o incluso a la exportación. Pero por más que sean buenísimos para la parte de la comercialización, si no tienen que vender, pues
no va a ocurrir nada. Si están perdiendo, no sé, hablemos de café, si están perdiendo el 50-60% de una cosecha por roya, o si estamos hablando de, no sé, berries, si están perdiendo invernaderos enteros por araña roja, pues no va a haber manera de que por más que se haga una comercialización a través de comercio justo, pues puedan tener una vida digna. Entonces, lo que hacemos es que hacemos colaboraciones con estas empresas, empresas sociales también, o u organizaciones no gubernamentales. Y de forma más reciente, estamos trabajando con empresas agroalimentarias que pues tienen en su cadena de procuración a cientos de miles de hectáreas de productores que se están dando cuenta que tienen una responsabilidad y también tienen una necesidad de revertir el daño que se ha hecho, que están viendo que el acopio de su materia prima es cada vez más complicado porque la sequía, porque la radiación solar, porque la plaga, porque el suelo, porque la resistencia, porque lo que sea. Y entonces han como en- tienen la conciencia ahora de que si no cambian su forma de trabajo, su forma de relacionarse con los productores, si no se vuelven agentes activos de la transición regenerativa, pues se van a quedar sin negocio. Hay personas dentro de estas empresas agroalimentarias que sí lo hacen, o sea, que están perfectamente conscientes y que tienen una alta empatía social y tienen una alta conciencia ambiental, pero también están las personas que, pues como organización, como institución, pues lo que les interesa es la rentabilidad y lo que se están dando cuenta es que en este momento van junto con pegado, que no van a poder mantener rentabilidad, que no van a poder mantener la continuidad de su actividad si no empiezan a revertir el daño. Entonces, a últimas fechas, estas son como el tipo de proyectos que estamos impulsando y bueno, pues con esto diversificamos el modelo de negocios más que cambiarlo. Que simplemente expandió en lo que ya tenía la base. Ujú. Es ir identificando como otros perfiles que pueden servir como multiplicadores, porque cada uno de ellos alcanza a un perfil de productor distinto. Claro. Dijo que trabaja ahora, digamos, con todos los niveles de producción, desde pequeños productores, medianos hasta ya grandes extensiones. Así es. Así es, trabajamos con productores desde media hectárea, tenemos algunos asesorados que tienen 200 metros cuadrados con maíz de subsistencia, hasta, bueno, empresas que exportan, ¿no? Invernaderos de alta tecnología. Entonces, el modelo en red justo lo que nos permite es poder llegar y entender y darle solución a todos estos perfiles de productores y que sea accesible tanto financiera como geográfica, como tecnológicamente, para todos, sin importar en dónde estén, qué es lo que estén sembrando o cuál es su capacidad adquisitiva. ¿Cuál es el cambio cultural, digamos, de una persona que está acostumbrada a usar puro producto químico a pasarse a productos biológicos? Am, Fíjate que es una pregunta interesante porque yo creo que no hay un cambio cultural. O sea, creo que hay am, en nuestra experiencia muy específica y particular, lo que hemos visto es que se tiene a veces em, como cierta percepción de que los productores no cambian porque no quieren, de que están muy apegados a los agroquímicos, de que a veces son reacios a la innovación y en nuestra experiencia es todo lo contrario. Los productores cada año, cada ciclo están probando semillas, están probando variedades, están probando moléculas. Eh, Pocas industrias tienen cambios tan radicales, tan rápidos como la agricultura. O sea, un día nos pasó, hace una semana y media aquí en Querétaro estábamos en 38, 40 grados. De repente empieza a llover y ahorita estamos en 21 y tantos. Entonces, se tienen que adaptar de manera muy rápida y eso significa que tienen que hacer uso de muchas herramientas. Ahora, las herramientas que utilizan pues, son las que tienen a la mano.
son para las que les alcanza, son las que pueden encontrar con el distribuidor local. Si son empresas un poco más grandes, bueno, dependiendo de la disponibilidad que tenga el distribuidor que se las venda. Obviamente, mientras más poder adquisitivo tengas, más capacidad vas a tener de poder contratar personal técnico y de poder acceder a insumos de pues muy alta calidad, químicos, orgánicos, biológicos o lo que sea. Entonces, los productores, particularmente aquellos en donde generalmente se tiene esta percepción de que son muy recios al cambio y que pues algo que a mí en lo particular no me desagrada bastante y me llega a veces a molestar es que hablan es que hay que evangelizar al productor, es que hay que educar al productor y a mí eso se me hace una falta de respeto porque los productores son personas adultas que resuelven lo que tienen con las herramientas que tienen a la mano. Ellos, primero que nadie, son los que se intoxican si ponen un pesticida. Ellos, antes que nadie, son los que van a sufrir la pérdida de de su capital natural. Ellos, antes que nadie, son los que resienten la pérdida, por ejemplo, de agua. Sin embargo, como sociedad, hemos descargado en ellos el costo de digamos, el costo ambiental y también el costo económico de querer alimentos en grandes cantidades, de los cuales el 40% se va a la basura. Y encima de que les estamos cargando esa responsabilidad, todavía los juzgamos y los vemos con, pues, esta idea un poco, pues, yo diría, condescendiente. Entonces, algo que nosotros hemos visto es que los productores quieren, o sea, no quieren echar pesticidas. Lo hacen porque, pues, la contraparte, la alternativa es perderlo todo y que el hijo se les tenga que ir a Estados Unidos o peor, ¿no? Es eso o quedarse sin su tierra, es eso o no poderle dar de comer a los niños o no poderle comprar la medicina. Entonces, cuando se establece una relación y una conversación, y por eso hablamos de una plataforma, eh, una conversación equitativa, respetuosa, humilde, empática con los productores, pero con cualquier persona, entiendes de qué manera tú puedes contribuir y de qué manera puedes servir de mejor manera. Cuando nosotros entendemos eso y ajustamos y adaptamos el manejo y el producto a sus necesidades y ellos inmediatamente pueden ver que no tienen que decidir entre la rentabilidad y la sustentabilidad, que no ponen en riesgo el hoy por cuidar el mañana, entonces se van a ir por la opción que más les conviene. Y la opción que más le conviene puede ser nuestro producto, puede ser otro. El chiste es que ellos tengan este acceso a herramientas, este acceso a capacitación, esta conversación, no una transferencia tecnológica, porque eso también viene desde como una situación de superioridad. Yo tengo la tecnología y te la transfiero a ti, sino una conversación, un intercambio tecnológico. Entonces, se puede ir construyendo una transición en la que todo el mundo gane, en donde todo el mundo vaya bien y en donde el productor es el mayor y principal interesado en ver qué más se puede hacer. Algo que nos ocurre de manera como muy recurrente es, tienen un picudo, ¿no? Picudo del chile no sé, pulgón harinoso, que es una pesadilla y no sabe ni cómo quitársela de encima, ya todo resistente. Entonces están en una situación de estrés gigantesca. Entonces, nosotros en lugar de llegar a decirle, es que esto es sustentable y es amigable con el ambiente, nuestra chamba es hacer que funcione. Ser sustentable, ser amigable con el ambiente, no envenenar, no es gracia. Es algo que, en mi parecer, tendría que ser pues como el mínimo, ¿no? O sea, uno no va a la tienda a comprar comida y te ponen un sobreprecio porque esto no te va a intoxicar. No. O sea, eso es como lo mínimo que uno espera. Entonces, la chamba que nosotros tenemos es llegar a resolverle esa necesidad apremiante y después, ya que tienen
tranquilidad y que pueden como sentarse a pensar es, siempre nos preguntan como, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo optimizar? ¿Qué más puedo disminuir? ¿Qué más puedo cambiar? Y ahí ya de repente, pues ya nos ponemos muy creativos y empezamos a hacer programas después de un par de ciclos, ya que meter policultivos y cosas así que eh, generalmente se catalogan como ya propiamente agricultura orgánica o agroecológica, pero que en realidad eso nunca fue, o sea, la certificación no fue lo que ellos estaban buscando. La mayoría de nuestros clientes no son orgánicos, no les interesa ser orgánicos porque no necesitan el sobreprecio de la certificación, porque su operación es suficientemente eficiente y suficientemente rentable de esa manera y por lo tanto ellos pueden venderlo a precios accesibles para todos los consumidores. Y eso, o sea, esa parte es pues básicamente mi misión de vida y la misión de Tierra de Monte. Hablemos un poco de los productos. Ahora sé que en este momento ya tienen una gama más amplia de productos. Supongamos que yo soy un agricultor que llego con un problema para el que ustedes no tienen un producto específico desarrollado todavía. ¿Cuál sería el proceso? ¿Toman un producto que ya tienen que pueda como adaptarse o empiezan desde cero? Obviamente supongo que depende cuál sea el caso. Claro. Supongamos que empiezan desde cero. ¿Cuánto tiempo le lleva a ustedes para poder sacar este producto para las primeras pruebas? Sí, mira, te cuento el caso de, bueno, de entrada todos nuestros productos son así, o sea, nosotros no desarrollamos nada desde el laboratorio, no hacemos nada desde el escritorio de a mí se me ocurre que este año se va a ocupar, sino que el portafolio se ha hecho con justo ese escenario. Llegamos, todo está maravilloso, perfecto, y de repente esas, ¿no? O sea, nos encontramos con que esto no lo puedo resolver con lo que ya tengo. Y entonces ahí es donde empezamos a arrastrar el lápiz. Em, Te cuento como dos casos. Uno es control de plagas. Nosotros tenemos un producto que se llama Protege, que es un consorcio de hongos y bacterias entomopatógenos y es pues de acción relativamente rápida, entre 10 días ya tienes control 100% y tiene además pues como muchas ventajas en términos de costo, en términos de desempeño, aplicación y tal. Y es altamente efectivo, particularmente con insectos de cuerpo blando con larvas y huevecillos. Entonces, pues hasta ahí todo bien, todo estaba funcionando perfecto, pero de repente nos encontramos con que no estábamos llegando a tiempo a ciertas plagas, como por ejemplo, te decía, el picudo del chile o el picudo del agave o el pulgón harinoso esos insectos pues son tanquecitos, están hechos para que nada penetre, incluyendo los hongos entomopatógenos. Y entonces íbamos bien, íbamos bien, íbamos bien, y de repente nos caía esta otra plaga, y ahí sí, pues nos costaba muchísimo trabajo controlarla. O en cultivos de ciclo corto, por ejemplo, no sé, la lechuga, pues sí, o sea, si tienes control del 100% en 10 días, pues ya se te fue un cuarto del ciclo. Entonces necesitábamos algo que fuera mucho más rápido. En ese sentido, lo que hicimos fue tomar o sea, los mismos principios de los microorganismos, pero utilizamos diferente forma, una diferente formulación de los vehículos. Y básicamente lo que hicimos fue utilizar un proceso bioquímico para construir yo diría como unas nanoflechas. Entonces, hazte cuenta que es un dardo envenenado. Entonces, suena muy feo la parte del dardo envenenado, pero más fea la alternativa. Entonces, hazte cuenta que es un dardo el que se recubre con los microorganismos. Te digo, este es un proceso 100% bioquímico que lo hacemos en el laboratorio. Entonces, al momento de que se aplica, en el caso, por ejemplo, del picudo, en el caso de pues, todos los diferentes bichitos que tienen el cuerpo duro, lo que hace es que les hace cortadas a través de las cuales penetran los hongos entomopatógenos. Ahora, nuestros bichitos son absolutamente respetuosos con polinizadores,
con catarinas, con pues toda la fauna benéfica. Hacemos pruebas muy extensivas y muy intensivas para asegurarnos de que pues efectivamente no le vamos a hacer daño a la fauna benéfica y que la población de estos insectos blanco pues no va a ser erradicada, sino nada más controlada y puesta en un punto de equilibrio. Entonces, ese fue un caso. Otro caso fue un producto que se llama foliaje, que de nuevo todo iba bonito, lindo y maravilloso, y de repente nos encontramos en un escenario donde el problema es la falta de minerales. Entonces, toda la estrategia de fertilización macro estaba bien, control de plagas y enfermedades estaba al 100%, pero teníamos en un suelo con serias deficiencias de zinc, de hierro, de boro, y eso pues hace evidentemente que la planta pues no pueda alcanzar su potencial productivo, que sea además más susceptible. Entonces, si bien lo manteníamos en control, todavía tenía que tener un manejo pues bastante continuo para que la planta pues se mantuviera en buenas condiciones. Existen quelatos, existen nutrientes que, pues no sé, como los sulfatos, ¿no? Que van a suelo, pero esos sulfatos y estos quelatos muchas veces no tienen la capacidad de, pues, dosificarse de manera adecuada, porque, pues, tú sabes, ¿no? Los nutrientes, pues, muchas veces son antagonistas, se pelean entre ellos. Entonces, si tenemos, o sea, tenemos una concentración de un cierto nutriente, de cierto mineral y de cierto otro mineral, y los tenemos ambos en deficiencia, pero si son antagonistas, entonces si subo otro voy a tener más deficiencia de este y al contrario. ¿Qué es lo que la naturaleza ha encontrado para resolver esos problemas? Pues, o sea, la parte bioquímica y la parte de los microorganismos, porque lo que hacen los hongos, lo que hacen las bacterias es que toman los minerales, los predigieren, los ponen en una forma biodisponible y se los dan a la planta en intercambio de azúcar en el momento adecuado, en la dosis adecuada. Entonces, tenemos ahí un ejército de reguladores que están trabajando junto con nosotros para que nuestra planta nunca esté deficiente de nada. Entonces, bueno, en este escenario lo que hicimos fue desarrollar un producto que se aplica de manera foliar. Son quelatos de minerales con aminoácidos que le permiten a la planta una absorción súper rápida. Además, también como lo hacemos foliar, esos aminoácidos pues le dan el nitrógeno en las hojas directamente. Entonces, por ejemplo, el maíz, ¿no? Que hay un punto en el que ya no puede absorber nitrógeno, ponerle esos aminoácidos, pues le permite potenciar un chorro su rendimiento porque le estás dando el nitrógeno en el momento que lo requiere. Y además se requieren, o sea, es tan eficiente la absorción que se requieren piquetitos, o sea, tipo 250 gramos por hectárea es más que suficiente. Y eso lo acompañamos con microorganismos que pues llevan millones de años evolucionando con las plantas, que ya tienen, digamos, el password, ya tienen la llave para poder entrar, porque todos los microorganismos con los que trabajamos son endófitos. Iniciaron su ciclo de vida adentro de una planta. Entonces, nosotros los aplicamos, los hongos, las bacterias entran, penetran, ¿no? Tocan la puerta, las plantas les abren los estomas, penetran por los estomas y como vienen en conjunto con los quelados, entonces pues la absorción es muy eficiente. Y así, bueno, pues cada uno de estos ha tenido su historia y esa es la forma en la que se desarrolla. El tiempo es también muy rápido, nos toma más o menos entre 3 y 6 meses tener, o sea, pasar de esta necesidad un prototipo funcional y luego pues la batería de pruebas que hacemos en nuestro laboratorio a escala piloto, ya después en algunos invernaderos o algunas parcelas experimentales y después el mismo modelo en red. Obviamente ya una vez que pasa por todos los filtros de inocuidad y de seguridad, una vez que ya está eso, entonces trabajamos con productores cooperantes que los prueban en diferentes partes de la República con diferentes cultivos de manera simultánea. Entonces tenemos un montón de información y pues, o sea, nos aventamos un ping-pong ahí entre muchos para que en el transcurso de, no sé, quizá cuando mucho 6 y 9 meses ya tengamos un prototipo comercial para lanzar.
Es un proceso más rápido de lo que me esperaba. O sea, 3 a 6 meses para que esté ya en pruebas, digamos, otros 3 meses, por ejemplo, si es que para tener la información y después ahora sí lanzarlo como producto. Es muy rápido, o sea, algo que nos ayuda mucho es que el banco de cepas que tenemos es muy amplio, tiene como 300 y tantas cepas. En funcionamiento tiene ciento y tantas, em, pero digamos, todo el tiempo estamos aprendiendo de nuestros bichos. Entonces, la, como la belleza de la vida es que es muy intuitiva y trabaja sobre grupos funcionales. Entonces, no necesitamos conocer a absoluta profundidad como el mecanismo molecular que tal bacteria va a hacer sobre esto, sino que ya sabemos que de manera ecológica se comporta de esta manera y que generalmente la puedes encontrar en la naturaleza bajo estas condiciones, asociado con este tipo de plantas, actuando de esta manera. Y entonces con eso, pues digamos, toda la primera parte, pues es bastante inmediata, porque ya sabemos, dependiendo de las necesidades, las candidatas para ser parte de ese diseño, para ser parte de ese consorcio. Y como también ya tenemos, o sea, de manera permanente, estamos haciendo pruebas de cocultivos, de compatibilidad, ya sabemos, pues, o sea, conocemos a nuestras niñas, pues. Entonces ya sabemos quién se va a llevar bien con quién y ya sabemos cuál podemos poner para potenciar qué característica. O sea, estamos hablando de que ahorita el tiempo es corto porque obviamente ya tienen un cúmulo de conocimiento de lo que han venido trabajando por años. Claro, o sea, te estoy hablando de que las bacterias con las que trabajamos, em, las empezamos a identificar y a caracterizar mi socio y yo desde que estamos en la universidad. No mucho ya, son como 20 años, poco más de 20 años llevamos conociéndolas y pues mm, cuando estábamos como de novios y cuando nos casamos y todo, pues ese era como nuestro hobby común, buscar microorganismos, identificarlos. Teníamos un pequeño laboratorio en casa, en la cocina y pues siempre que salíamos, pues te digo, los dos somos biólogos, entonces pues nos íbamos, éramos muy pata de perro y entonces a todos los lugares donde llegábamos, pues traíamos nuestros frasquitos y andábamos como colectando muestras y luego nos poníamos a echar competencias a ver quién podía identificar qué ellas y esas cosas. Y ya, o sea, son 20 años de que pues ya vergüenza fuera que no las conociéramos. Muy interesante. Nos ha hablado bastante de todos los retos que ha tenido, obviamente desde el inicio. En resumen, ¿cuál cree que son los retos más grandes a los que se ha enfrentado en estos 9 años? Los retos. Em, digo, cada año que me preguntas, cada año que me preguntan es como uno, o sea, siempre hay un reto nuevo. Conforme uno va aprendiendo y creciendo y integrando a más personas al equipo, pues van surgiendo nuevos retos, ¿no? El primero y como, o sea, el primero fue decidirnos a hacerlo. Em, no tenemos mucha opción, no hubo mucho tiempo de pensarlo y nos aventamos o sea, fue un salto de fe iniciar la empresa. Em, y en ese momento, como lo difícil fue mantenerse, fue seguir disciplinados, seguir pues con la convicción de que este era el camino que queríamos tomar. Tuvimos la oportunidad ya cuando mis hijos se estabilizaron y todo, pues de pues encontrar pues empleos en algún otro, digamos, en algún otro lugar y nos preguntamos si efectivamente teníamos madera de emprendedores, porque como te decía, yo nunca me imaginé poniendo un negocio. Em, hay muchas cosas asociadas que, o sea, si bien amo mi trabajo y amo la posibilidad que me da de estar en campo y de estar en laboratorio, o sea, hago o sea, todos mis sueños profesionales y de vida los encontré aquí. Pero eso no significa
que no haya tenido que ver contabilidad, contratos. Doy gracias a la vida todos los días porque existen abogados y contadores, porque a mí realmente eso me chupa el alma. Y qué bueno que hay diversidad de gustos y pasiones en esta vida. Esa no es la mía, lo hago porque lo tengo que hacer. Em, y bueno, uno termina como agarrándole el modo, ¿no? Y haciendo, haciéndoselo agradable y divertido en la medida de lo posible, pero aún así, si pudiera yo escoger, eso sería algo que yo no vería. Y la parte de las finanzas también, ¿no? Estar constantemente, pues, dudando de ti misma. em, Digo, obviamente algo que no podemos dejar de mencionar es que la biotecnología y la agricultura son campos extremadamente masculinos y extremadamente machistas. Y afortunadamente ya ahorita en este momento estoy en una posición donde pues se ha construido, ¿no? Una institución que me respalda, una organización que pues tiene ya evidencia y tiene nombre y tiene pues peso y tiene credibilidad, pero esto al principio pues no era así. Y me tuve que enfrentar a pues sí, discriminación, sí me tuve que enfrentar pues a todo lo que las compañeras que estamos en el campo pues nos enfrentamos todos los días. Y yo tenía la ventaja, ¿no? De tener a mi socio, y cuando las cosas se ponían muy complicadas, pues él era el que tomaba la batuta, y muchas veces a mí me decían, mija, páseme al ingeniero, aprender a escoger mis batallas fue algo también, fue un gran reto. O sea, como mi primera reacción era defender mi posición y defender mi experiencia y mi conocimiento pues la capacidad que yo tenía, independientemente de mi género, de poder brindar una asesoría, de poder, pues, ser tomada en cuenta y respetada. Pero después de la veinteava, dices, a ver, o sea, puedo pasarme el tiempo peleando o puedo pasarme el tiempo como distribuyendo los roles y construyendo algo para que después eso ya no ocurra. Entonces, justo escoger esas batallas también fue un gran reto. Y afortunadamente, pues como te decía, fuimos construyendo la organización y en este momento pues ya no pasa, y además me permite también tener una institución que justamente recluta mujeres y provee herramientas para ir revirtiendo ese machismo en el sector y en la industria. Entonces, eso es un gran privilegio del que me siento muy agradecida. Em, Otro reto, ya hablando como de la parte de liderazgo, es em, la responsabilidad que significa, pues, pedirle a alguien que confíe en tu proyecto, ¿no? Cuando ya tienes colaboradores, y la pandemia es un ejemplo, pues, súper, súper claro. O sea, yo todos los días me despertaba y me dormía con el Jesús en la boca porque, pues, no sabía si íbamos a llegar a fin de mes. Y cuando todo el mundo estaba contento porque ya llegaban los aguinaldos, yo me encerraba a llorar en el baño. Este, Afortunadamente, pues hemos construido, y yo creo que tiene que ver con la historia y cómo empieza la empresa, hemos construido una disciplina financiera y administrativa pues muy rigurosa. Entonces pues lo pudimos pasar, no voy a decir sin problema, pero lo pudimos pasar, y todo el mundo mantuvo su trabajo y los clientes estuvieron atendidos y todo. Pero eso también es un gran reto en términos de el cúmulo de herramientas, pues no solamente técnicas, sino emocionales que tienes que construir para, pues, ser un líder que honre la confianza de tu equipo. Em, y en ese sentido también, otro de los grandes retos a los que me enfrenté fue, pues, evidentemente en estos 9 años, pues hay momentos donde pues simplemente no hay compatibilidad para trabajar con todas las personas. Yo soy una persona muy apegada, soy muy emocional. em,
ahora lo veo como una fortaleza, ahora en lugar de verlo como una debilidad, veo como algo que me da perspectivas y me da creatividad. Em, pero sí tiene el reto de que me cuesta mucho trabajo, pues no encariñarme con las personas. Em, Tuve que aprender que está bien encariñarse con las personas, pero que la línea entre lo profesional y lo, digamos, y lo personal se tiene que respetar y que el cariño mismo que le tienes a las personas significa que también tienes que impulsarlas en su desarrollo profesional y retarlas en ese desarrollo profesional y que no todas las personas van a estar en el momento ideal para aceptar ese reto. Entonces, pues las separaciones que hemos tenido que tener de caminos con pues algunos colaboradores y colaboradoras, siempre son difíciles y dolorosos. em, y aprender a hacerlo e identificar sobre todo el momento oportuno cuando ya no es solamente acerca de la persona, sino cuando empiezan a tener un impacto negativo en el equipo, pues eso también ha sido un reto. Y otro reto también es como la parte de identificar, bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está ese límite en el que ya me siento cómoda? ¿Cómo lo brinco? Sí, de repente a uno se le antoja como, bueno, ya tengo como mi base de clientes, tengo mi operación, pero creo que las empresas sociales, los emprendimientos sociales, tenemos la responsabilidad, porque pues nos metimos una problemática ambiental y social que nos obliga a seguir buscando siempre cómo hacer más. Entonces, em, como el identificar en qué momento, o sea, como esa autocrítica, identificar en qué momento ya me estoy sintiendo muy cómoda, en qué momento ya como que la empresa está muy tranquila, es momento de buscar cuáles son esas mejoras que no hemos hecho, cuáles son esos lugares a donde no hemos llegado, cuáles son esas, no sé, mejoras, productos o lo que sea que podemos nosotros contribuir. Y, y bueno, pues mantenerse como en eso resulta cansado y a veces dan ganas de decir, ay, ya hasta aquí, pero pues el reto es justamente decir no, se puede hacer más y buscar más y además buscar a quién le tienes que entregar, o sea, alguien que te obliga a dar cuentas, a entregar cuentas. Nosotros cada año nos metemos a un programa de aceleración, no porque estemos buscando inversión, a la fecha no hemos levantado ni queremos levantar inversión por el momento, sino porque es la manera en la que tienes a alguien que te está obligando a pensarle, a buscarle, a encontrarle pues todavía áreas de oportunidad a lo que ya estás haciendo, porque a veces uno siente que lo está haciendo todo perfecto, pero necesitas a alguien que venga de fuera y te diga, no, y me tienes que entregar estos reportes y tienes que hacer esta presentación y nos vamos a ver cada mes y entonces es estarte obligando todo el tiempo a estar rindiendo cuentas. Y eso es algo que te mantiene pues activo y creo que también te mantiene como en el track de tu misión. Sí, a veces dan ganas de decir, no, este año no, pero pues repito, ¿no? La responsabilidad está ahí y hay que cumplirla. Yo creo que a mí sí me toca agradecerle en nombre de las generaciones que venimos por ser punta de lanza. Creo que todas las mujeres que se avientan a emprender van pavimentando el camino para nosotras, ¿no? A ustedes les tocan las piedras y los caminos horribles y a nosotros ya nos va tocando un poquito mejor y pues obviamente es gracias a los pasos que a ustedes han dado antes de nosotras. Entonces yo creo que sí, en nombre de mi generación y las que venimos, Ay, muchísimas gracias. A mí siempre me da gusto poder entrevistar a emprendedoras, obviamente también entrevisto emprendedores, pero siempre es un gusto enorme ver por mm, todo lo que se ha atravesado y las mejoras que van habiendo. Ya para empezar a cerrar la entrevista, platíquenos, ¿qué sabe el día de hoy que le hubiera gustado saber hace 9 años? híjole, es que no computa, es que es...
O sea, es que son visiones completamente diferentes. Em, Contratos. Hacer contratos. Me hubiera encantado haber sabido. Pero no, o sea, obviamente como buscando más a profundidad. Fíjate que creo que no. O sea, creo que buscando a profundidad, creo que uno es el, como el cúmulo de decisiones que tomó y que no tomó. Em, yo creo que no hay atajos hacia el conocimiento. Yo creo que em, una de las razones por las cuales no pedimos inversión y sí nos la llegaron a ofrecer, nos la han ofrecido en varias ocasiones, es que esos atajos, en este caso, pues el capital, la inyección de capital, te enmascara ineficiencias, te enmascara las cosas que no sabes. Lo que sé hoy, lo sé a través de tropezarme. No es cierto que uno no se tropieza con la misma piedra dos veces, no es cierto. Uno se va a tropezar varias veces y en cada ocasión te vas a dar cuenta de algo que no viste, porque la primera, o sea, esa primera piedra, a lo mejor, la primera vez que tropezaste con la piedra, la agarraste de canto y te pegaste en el dedito gordo. Y la siguiente vez te cortaste con un filo y la siguiente vez, entonces, o sea, pero cada obstáculo tiene su particularidad y de cada uno vas aprendiendo y tienes que vivirlo y tiene que dolerte. En sentido figurado, ¿no? O sea, no digo que la vida tenga que ser un sufrimiento perpetuo, pero sí te tiene que dejar una marca, sí te tiene que dejar algo que recuerdes, que integres en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de pensamiento, en tu forma de relacionarte con las personas. Entonces, yo creo que quizás si ahorita hiciera una lista de eh, lo que tiene que tener una empresa sin todo el contexto, muy probablemente lo implementaría em, quizás de manera irresponsable, quizás de manera incompleta, a lo mejor me iría muy bien, pero no tendría em, no sé, o sea, es que cuando uno construye desde los cimientos, lo que construyes toma un significado y una relevancia mucho mayor y mucho más profunda, y eso es algo que también se transmite. Las, las y los emprendedores, particularmente las emprendedoras con las que he tenido la oportunidad de estar cerca, que hemos comenzado así, ¿no? Por un dolor personal, por una necesidad de resolver algo de nuestras propias familias o de nuestros propios quereres que luego queremos como ampliar hacia el resto del mundo. eh, Tenemos esta mm, profunda conexión emocional con lo que hacemos. Y me parece que en el caso de las mujeres es algo que aportamos. O sea, tenemos un liderazgo que no solamente es racional, porque creo que las decisiones meramente racionales, en gran medida es lo que tienen al mundo como lo han tenido, es que a uno le tiene que importar. a- Uno tiene que tener raciocinio y sentimiento, tienes que tener una conexión sentimental y espiritual, ¿no? Si uno cree en eso con lo que estás haciendo, con las personas con las que te estás relacionando, con las personas a las que estás sirviendo, con el entorno en el que te estás desarrollando. Y eso solamente se hace, pues, metiendo la pata y aprendiendo sobre el camino. Entonces, em, creo que los contratos hubiera sido muy útil, pero em, creo que sí, si yo me encontrara con mi yo hace 9 años, quizá me vería así desde una esquinita escondida. em, Quizá me diría duerme un poco más, pero más que eso, agradezco todos los aprendizajes. Creo que esta ideología es un poco la razón por la que solo trabajan con gente que tiene, como decía usted, skin in the game, algo que Ujú. ganar o algo que perder, que está directamente impactado por lo que hacen. Absolutamente. Y platíqueme,
¿Qué consejo me daría si yo llegara con usted y le dijera que me interesa empezar a emprender? Yo te diría, lo primero es que mm, hay que hacer una reflexión de por qué quieres emprender. Yo creo que uno tiene que emprender para ir hacia una meta, no para huir de algo. Muchas veces, ¿no? Nos llegan estas, pues sí, como frases de tienes que, o sea, vas a ser tu propio jefe, vas a ser dueño de tu tiempo, y eso no es cierto. Yo creo que, al menos en mi caso, yo nunca había trabajado tanto. Y efectivamente, soy dueña de mi tiempo, pero eso significa que, o sea, lo único que significa es que tengo la decisión de cómo distribuirlo con todos mis jefes, que son todos mis clientes, todas las personas, todos mis colaboradores, o sea, todas las personas a las que me debo este liderazgo que te decía, esta responsabilidad. En realidad, ellos son a quien yo les tengo que rendir cuentas. Y eso significa que tengo que trabajar más. Y eso significa que efectivamente soy dueña de mi tiempo en términos de que tengo que, o sea, yo puedo decidir cómo distribuirlo, pero al final lo tengo que distribuir. Entonces, em, lo que te debe mover, creo, sí, lo que debe mover a alguien para emprender es, pues, como encontrar esta pasión. No es que no me gustan los trabajos de 9 a 5 porque cuando eres emprendedor ya no hay trabajos de 9 a 5 hay de 7 a 7. Entonces, esa es una. Otra que te diría es, hay otra frase que nos dicen mucho cuando empezamos, que es, no te enamores de tu solución, enamórate del problema. Y yo diría, y algo que he aprendido es que uno no se tiene que enamorar del problema, porque si te enamoras del problema lo perpetúas, porque si te enamoras del problema, tu visión es así chiquitita. Uno tiene que enamorarse del potencial, uno tiene que enamorarse de la visión. Entonces, no sé, de pronto es que quiero erradicar el hambre, ¿no? Entonces, si te clavas en erradicar el hambre, pues lo que puede ocurrir es que la respuesta lógica sea, pues produce más, y para eso se necesitan más pesticidas, y para eso se necesitan más agroquímicos. Tumba selva porque tenemos que sembrar más. En cambio, si uno se enamora de una visión donde todas las personas sean libres y felices y soberanas y tengan acceso a un ambiente limpio y a educación y a bienestar y a poder decidir si se quieren quedar en su casa o quieren migrar, pero no porque no tengan oportunidades, sino porque quieren buscar otras a las que se encuentran en su lugar de origen. Si uno se imagina la visión de una región, no sé, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, la visión en mi cabeza es el pueblo de mi abuelita, otra vez con un río limpio, con verde, con árboles frutales, con esa visión se puede construir a través de un montón de cosas y tiene que ver con, sí, con la parte agrícola, pero tiene que ver con la parte económica, pero tiene que ver con la parte de gobernanza y tiene que ver con, entonces cuando uno ve esa visión completa, también sabes con quién te tienes que acercar, porque esas visiones no las va a alcanzar uno solo. Uno puede además transmitir esa visión porque la parte fatalista dicen que se atraen más abejas con una gota de miel que con un litro de hiel. Y es absolutamente cierto. Si uno se clava en la parte fatalista, hay días, digo, es inevitable de pronto estar abatido y preocupado y a mí me pasa, ¿no? Sobre todo ahora que no llovía y ya yo no sabía qué hacer. Este, pero cuando uno tiene clara esa visión y la compartes, las personas van a querer unirse a esa visión, porque todos queremos una historia feliz, todos queremos ser parte de algo bueno. Entonces, enamorarse de la visión. Otra sería lo que sea que vas a emprender, ya tiene como una forma de hacer las cosas, que es lo que conocemos como el statu quo.
No tiene sentido pelearse con el statu quo. Jamás le vas a ganar. Lo que tienes que hacer es hacerlo obsoleto. ¿Cómo haces que tu propuesta, que tu solución sea más agradable, más fácil, más lógica, más accesible, que la gente no tenga que pagar como ciertos precios o ciertas incomodidades o ciertos dolores por resolver un problema? ¿Por qué los hidrocarburos continúan siendo la forma de alimentar nuestra necesidad energética? Porque las demás opciones o son más caras, o son más difíciles, o está en chino estar viendo los trámites para meter paneles solares o turbinas. Entonces, lo más cómodo sigue siendo utilizar combustibles fósiles. ¿En qué momento vamos a dejar de utilizar combustibles fósiles? No cuando, digamos, sigamos peleando y haciendo, o sea, que se tiene que hacer definitivamente, cada quien tiene un rol dentro de el cambio del mundo y hay personas que sí tienen que dar esa pelea, pero como emprendedores, en este rol específico, lo que tenemos que hacer es, una vez que estas personas están dando la pelea, nosotros tenemos que estar atrás con la solución, con la alternativa. Ok, prohíben los combustibles fósiles. ¿Quiénes van a sufrir? ¿A quiénes vamos a sacrificar? Vamos a prohibir los fertilizantes mañana. ¿A quiénes vamos a sacrificar? ¿Quiénes son las personas que van a pasar hambre? Entonces, no podemos darnos ese lujo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los emprendedores? Sí hay gente que da la pelea, pero nosotros tenemos que tener aquí ya él, no solamente no, vas a perder, vas a ganar. Al hacer este cambio, vas a ganar. Y entonces esto ya ni siquiera, o sea, incluso le hacemos más fácil la vida a esas personas que están dando la lucha, porque ya hicimos obsoleto aquello a lo que a lo que se están oponiendo. Y la otra es pide ayuda. O sea, hay un montón de narrativa respecto a la soledad de los emprendedores, estas historias de que te cerraron la puerta en la cara 1000 veces. Y sí es cierto, pero es que uno no tiene que hacerlo solo y uno no puede hacerlo solo. Esto de que como dice, solo llegas más rápido, pero juntos llegas más, más lejos. Es que solo no, o sea, ni siquiera sales de la línea sí, pasas de la línea de salida. Necesitas pedir ayuda y necesitas querer y aprender a recibir esa ayuda. Creo que me extendí un poco, pero sí. No, al contrario, muchas gracias por esos consejos. Espero que sean de mucha utilidad para los que nos están escuchando, por si alguien ahí está pensando en emprender, ¿no? Como se dice mucho, hay gente que deja de trabajar para alguien más porque no quieren trabajar de 9 a 5, se meten a emprender y terminan trabajando 24/7, ¿verdad? Entonces Sí, es bueno tener las cosas claras, el panorama antes de... sí. Y, o sea, y otra cosa es que no todo el mundo tiene que emprender. O Claro, sea, como uno también tiene que ser bien honesto consigo mismo y con su propio perfil. La verdad, si yo hubiera encontrado Tierra de Monte o sea, como alguien más, yo hubiera entrado feliz de la vida, no como emprendedora, sino como parte de un equipo. Al final, lo importante es el equipo, no el emprendedor. Y se necesitan las personas que están, pues, en los diferentes áreas y en los diferentes departamentos para que eso realmente haga una diferencia. El emprendedor es la cara, pero digo, y en nuestro caso no es la excepción. Yo soy la cara y yo soy la que ahora en este momento, pues parte de mi trabajo es justamente difundir lo que hacemos y contar la historia y como ir haciendo estas conexiones, pero la chamba, o sea, como lo que hace funcionar la empresa es de manera interna, pues el equipo y de manera externa los productores. Entonces, no todos tienen que ser emprendedores y no todos deben serlo, porque si no vamos a ser un montón de, pues ahí, individuos, cada quien jalando para su propio molino y nunca vamos a avanzar. claro, y no se formarían los equipos de trabajo que se necesitan formar, al Exacto. final de cuentas. Bueno, ya para cerrar la entrevista,
¿Hay alguna otra cosa que le guste compartir con los que nos están escuchando el día de hoy? Pues solamente reiterar, ¿no? El agradecimiento por el tiempo, por su atención, por el espacio. Em, Compartirles que el agro, el sistema productivo de alimentos y materias primas, está experimentando un momento bien interesante, bien emocionante. Creo que a partir de, particularmente, al menos en lo que nos tocó vivir a partir de la pandemia, el mundo se dio cuenta que efectivamente somos el sector esencial, y que tenemos una gran oportunidad para ser una punta de lanza de bienestar para nuestros países, de bienestar para nuestras comunidades. Y en ese sentido también tenemos una gran responsabilidad que tenemos que trabajar juntos como sector de manera mucho más organizada, de manera mucho más cercana. Tenemos que hablarnos a diferentes niveles, desde la parte académica, los productores, los asesores, todas las empresas que nos dedicamos a proveer servicios y bienes para los productores, tenemos que hablarnos, tenemos que generar soluciones integrales que le puedan dar respuesta a pues las personas que trabajan la tierra, que nos alimentan. Tenemos que darnos y darles a los productores esa, ese respeto y esa dignificación de la industria primaria, y tenemos que pues ser mucho más vocales y tenemos que tener mucha más presencia en las conversaciones que se tienen en las ciudades, en las políticas públicas, para que realmente lo que nosotros hacemos pueda tener un impacto pues, positivo cuando nos brinden pues, las herramientas y las políticas públicas. Es un llamado, lo que quiero hacer es un llamado a la conversación, a la unidad, a la innovación y a realmente creernos que, porque yo así lo creo, el campo es el que puede salvar al mundo. Y es el esencial. Como usted bien lo dijo, somos las trabajadores esenciales. Si Ujú. comemos todos los días, todos los humanos del mundo, cualquier otra cosa podría no hacerse por un día, pero comer Exacto. es indispensable. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por ser tan abierta para platicarnos su historia, por todos los consejos que nos ha dado. Eh, Reitero, obviamente, muchísimas felicidades por aventarse. Fue por una causa de necesidad, pero por aventarse y por mantenerse y por decidir que sus razones por las que lo hacía eran más importantes que otras cosas o los retos que se interpusieron en el camino. Em, Espero que toda esta plática sea de mucha utilidad para los que nos están escuchando. Pues vamos a estar ahí dándole seguimiento a la empresa, viendo cómo siguen desarrollando más productos y ojalá un día tengamos oportunidad de probarlos en persona. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda tu audiencia y pues seguimos aquí pendientes y con la mano extendida para cualquier colaboración. Muchas gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Agroemprende.